la Navidad, vamos a seguir por esta parte, ¿no? Por la parte histórica. Entonces, la Navidad es una copia de otras festividades paganas o es una incluso cristianización de otro tipo de celebración pagana que a lo mejor tenían eh, otras, no sé, otras sociedades del pasado, porque hay muchos que lamentablemente lo ven de este modo, ¿no? Y suelen, por ejemplo, decir que el 25 de diciembre era el día en el que se festejaba al dios Sol y que en el cuarto siglo se decidió, mm, digamos, con la intención, con el objetivo, mejor dicho, con el objetivo de no ir perdiendo a los cristianos o de atraer del paganismo al cristianismo a las personas, pues se quiso tomar este día que presuntamente se usaba para poder adorar de modo idólatra, ¿no? Por lo tanto, al dios Sol, y que se tomó este día para poder cumplir con este objetivo, cuando en realidad las cosas no son exactamente así. Cuando nosotros abordamos esto desde una perspectiva histórica, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente ir a las fuentes y fuentes no como tal lo que se podría decir hoy en día, sino que debemos tratar de acercarnos lo más posible a las fuentes primarias de la, que en este caso nos hablan del tema, ¿no? Y sobre todo con respecto a lo que es una supuesta, presunta festividad, celebración al dios Sol por parte, por ejemplo, de los romanos de un 25 de diciembre, en realidad no parece haber ningún tipo de fuente al respecto. Ustedes traten de hacer también el ejercicio de buscar las fuentes primarias que las personas que hacen tales declaraciones, las fuentes primarias que supuestamente citan. Pues en realidad no hay fuentes primarias para esto, porque en realidad no había festividades paganas para un 25 de diciembre anterior a lo que es la Navidad cristiana. ¿Ok? Por ejemplo, el historiador Stephen Higmans, que él es, por ejemplo, profesor de arte romano y de arqueología clásica en la Universidad de Alberta, en su tesis doctoral, que justamente trató sobre esta cuestión, ¿no? O sea, titulada Sol, the Sun in the Art and Religions of Rome, o sea, es el sol en el arte y en las religiones romanas, ¿no? Él termina diciendo que no hay ningún tipo de prueba de que las celebraciones, de una supuesta celebración religiosa al dios Sol, anterior a la celebración de la Navidad. Y de hecho, que sostiene que las tradicionales fiestas del sol, hacia este supuesto dios, ¿no? Que tenían los romanos, ¿no? Del sol invictus, o sea, del sol invencido, invincible, em, que estaban como, digamos, registradas en los primeros calendarios del Imperio Romano, en realidad eran o bien el 8 o el 9 de agosto. E incluso hay algunos que hay algunas fuentes que llegan a mencionar el 28 de agosto o el 11 de diciembre. Pero como tal, no hay ningún tipo de fuente primaria que apunte al 25 de diciembre. Entonces esto es un primer dato bastante interesante y bastante bueno a tener en cuenta. Y me pregunta aquí una pregunta interesante, ¿no? De María Belén, que dice, ¿cómo se buscan fuentes primarias tan antiguas? Bueno, se puede ir, por ejemplo, se puede apelar a los anales romanos. En este caso, el Sol Invictus, como tal, era uno de los dioses paganos de los antiguos romanos. Los romanos tenían algo muy bueno, que muchas otras también, digamos, civilizaciones, sociedades lo han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Que era el tener un registro de lo que sucedía en el imperio y por lo tanto incluía también a las festividades que se celebraban, que eran conocidos como los anales, en este caso los anales del imperio romano. Por ejemplo, hay un historiador, un antiguo historiador romano, que seguramente te suena el nombre porque lo usamos mucho en apologética, que es Tácito, el historiador Tácito. Él justamente también escribió al menos una parte de los anales romanos. Y también así hay otros historiadores. Pues entonces, por ejemplo, se podría acudir a estos
para ver qué es lo que van relatando, qué fue lo que relataron, mejor dicho, con respecto, entre muchas de las cosas que pusieron por escrito, con respecto a las celebraciones. Pues en este caso, por más que se busque, en realidad no, como decíamos, no hay ningún tipo de fuente primaria que indique que haya eh, registrado que el 25 de diciembre era el día en el que se adoraba al dios Sol. ¿Ok? Entonces esto sería un modo. Muy bien. Entonces, el 25, por otro lado, lo que sí encontramos es que el 25 de diciembre se instituyó em, como día festivo romano eh, por el emperador Marco Aurelio en el 274. ¿Ok? En el 274 sí que finalmente se instituye, ¿ok? Para el Natalias Solis Invicti, ¿ok? O sea, para el nacimiento del sol invencido, como el cumpleaños, ¿no? Del sol invencible también. También sería otro modo de traducirlo desde el latín. Pero esto fue de nuevo en el 274 después de Cristo. Estamos hablando de 274 después de Cristo. Y el, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre por los cristianos, es anterior a esto, en realidad. Se celebraba antes del 274. ¿Ok? Ahora, esto por un lado, que es algo muy importante. Por otro, podemos tratar de ver, digamos, cuáles son los modos a través de los cuales nosotros podemos concluir que efectivamente el 25 de diciembre parecería ser plausible que sea efectivamente el día en el que haya nacido el Señor Jesús. Y tenemos diferentes modos, ¿ok? Podemos apelar a algunos datos que tenemos, por ejemplo, en la Escritura, en la Biblia, así como también fuera de la Escritura, ¿ok? Entonces, pero primero vamos a ver si la narración del Evangelio según San Lucas, que es algo muy importante, em, con respecto a cuando habla él, por ejemplo, sobre las ovejas que se encontraban de noche en el campo, ¿no? Y por lo tanto ahí estaban también los pastores que las cuidaban. Sí, efectivamente, esto podría probar que el Señor Jesús haya nacido en la época, en la estación del otoño o del invierno, ¿ok? Porque hay muchos, seguramente ustedes lo escucharon también decir, que parece ser, que podría parecer al menos, ¿no? Que el Señor haya nacido más allá por como hacia finales de septiembre aproximadamente, o sea, en el comienzo del otoño, porque se apela a esta parte del relato del Evangelio según San Lucas, ¿no? Muy bien, entonces hay que ver cuáles son los datos. Primero, se encontraban en Belén. Muy bien, Belén de Judea. Em, ¿Qué sabemos nosotros de todo eso? Bueno, según lo que nosotros sabemos, ¿no? Em, en realidad, en Belén, en diciembre, hacen entre 6 y 13 grados aproximadamente. O sea que en realidad no es que hace una temperatura, digamos, donde se congelaría estando afuera, estando en el campo. Las ovejas de Belén, y estas son que se encuentra en la parte de Cisjordania, ¿ok? Como decíamos, la antigua región de Judea, tienen más o menos unos 5.000 años de tiempo de estar ahí en esa región y son ovejas de una raza particular, la raza Awasi. Este tipo de ovejas generalmente paren, o sea, dan a luz entre noviembre y febrero. ¿Ok? Y lo que sabemos, lo que podemos decir, por ejemplo, esto lo explica muy bien el profesor emérito en crianza de animales de la Universidad Judía de Jerusalén, el profesor Epstein, en un artículo que él publicó, por ejemplo, en la FAO en 1985, titulado justamente Sheep Awasi, o sea, ovejas Awasi. Él declaró que los pastores beduinos y también los felajín, ¿no? En hebreo, los felajín, o sea, se me va la palabra,
Ajá, me sale en italiano, que termino de dar una clase en italiano y no me sale en español. Los, bueno, cultivadores, a los agricultores, ¿no? Em, no saben nada en realidad ni de carpas ni tampoco de casas, porque ellos viven completamente al aire abierto, o sea, en el campo directamente, ¿no? Junto justamente junto a sus rebaños que ellos mismos cuidan. Es un trabajo de 365 días al año, continuamente, 7 días sobre 7, y trabajan bastante, aproximadamente alrededor de unas 13 horas o incluso más. ¿Ok? Y su trabajo incluye el estar cuidando directamente de las ovejas y también de velar por ellas por la noche. ¿Ok? Cuidando todos los animales que quizás podrían estar enfermos. También eh, tienen que entrenar o adiestrar a las ovejas líderes y pues entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, bueno, todos los otros trabajos que también tienen que ver, que hacen los pastores para poder justamente cuidar de unos rebaños como estos. Y ellos lo hacen continuamente. Y en particular, como decíamos, entre noviembre y febrero, porque es cuando justamente este tipo de raza de ovejas suelen parir. Así que parecería en un primer momento que no podría tratarse de el relato que nos da San Lucas, no podría tratarse de un mes de septiembre ni tampoco de octubre, porque no se corresponde con el modo, digamos, de proceder, con el modo de vivir, con el modo de seguir su propio círculo de la vida de este tipo de ovejas. ¿Ok? Y, y luego también tenemos otros modos, ¿no? Para poder saber cuándo, presuntamente, en qué día, más o menos, aproximadamente, quizás, habría nacido el Señor, ¿no? Entonces, como decíamos antes, podemos apelar tanto a las fuentes bíblicas como también a las fuentes extrabíblicas. Ahora, con respecto a las fuentes bíblicas, podríamos empezar con Lucas, el capítulo 1, en los versículos del 8 al 12. ¿Ok? Aquí se nos presenta justamente el día de la expiación, en hebreo Yom Kippur. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se celebraba el Yom Kippur o día de la expiación? Pues para esto nos tenemos que remontar, tenemos que regresar, ¿no? O sea, para atrás en la Biblia, hasta el libro del Levítico, que es donde se fija, donde el Señor, ¿no? Cuando establece todas las normas, pues fija también los días festivos que iban a tener que cumplirse, que celebrar los judíos. En particular, los judíos tenían 7 días festivos al año y el día del Yom Kippur era uno de estos. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Levítico capítulo 16, versículos del 3 al 29, y también el 27, perdón, también el capítulo 23, versículo 27, ahí se nos habla del día de la expiación, ¿no? Y se nos dice que tenía que ser el mes de Tishrei, que sería el séptimo mes del calendario hebreo. Los hebreos no tenían y siguen sin tener un calendario solar, sino más bien usan un calendario lunar en cuanto al calendario litúrgico, ¿ok? Un calendario lunar. Y según el calendario lunar hebreo, como decíamos, el séptimo mes, que tenía que ser el de Tishrei, se corresponde a nuestro septiembre, aproximadamente octubre. Saben ustedes que el calendario lunar sigue, más que nada, son todos días de 30, perdón, todos meses de 30 días, eh, y en lugar de tener como los nuestros, algunos, por ejemplo, incluso de 31 días. ¿Ok? Entonces, obviamente van a haber variaciones dependiendo del año en el que se encuentren. Así que termina correspondiendo aproximadamente a quizás los últimos días de septiembre o los primeros días de octubre de nuestro calendario solar gregoriano. ¿Ok? Y en particular tenía que ser el 10º día del mes de Tishrei. Tenía que ser el día del Yom Kippur, ¿ok? De esta celebración. Ahora, en Lucas capítulo 1, versículo 5, se nos dice que Zacarías se encontraba en
en lo que tenía que ser justamente su turno sacerdotal, en el cual él, por lo tanto, tenía que realizar la ceremonia del Yom Kippur cuando el Señor iba a tener que nacer. ¿Ok? Y su turno sacerdotal era el turno de Abías. Ahora, para saber cuándo le correspondía a él el poder hacer esto, porque recordemos también que habían 24 turnos sacerdotales. ¿Ok? Y es decir, que a cada uno le correspondía em, celebrar o oficiar la fiesta o el culto 2 veces al año. ¿De acuerdo? Ahora bien, para saber esto, o sea, cuando le correspondía, en este caso a Zacarías, en virtud del turno sacerdotal de Abías, al cual a él le correspondía, pues tenemos que remontarnos, por ejemplo, a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, que es cuando se nos dice que el de Abías era el octavo turno. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos a Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 9, y también a Segundo de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, se nos dice que un turno tenía más o menos una duración de una semana. Y esto no nos lo dice solo la escritura, sino que también tenemos otros documentos extrabíblicos que, digamos, nos vienen a corroborar esto. Recordemos que estamos tratando de abordar esto desde una perspectiva histórica, ¿ok? No desde una perspectiva religiosa. Por lo tanto, desde el aspecto histórico, no podemos, si queremos proceder por medio del método histórico, pues no podemos tomar a la Biblia como, digamos, como un libro, ¿ok? O sea, como un libro teológico, sino que debemos tomar cada documento simplemente como un documento histórico. Así que tenemos que prescindir, ¿no?, en cierto modo, de la inspiración y de la infalibilidad que tiene, mejor dicho, de la inerrancia que tiene, que nosotros sabemos que tiene, pero bajo el aspecto teológico, ¿ok? Así que es por eso que también mencionamos el Talmud, no porque, digamos, sean iguales en cuanto a su importancia teológica, sino más bien porque se trata simplemente de documentos históricos que nos permiten entender mejor todo esto. Por eso que decíamos que el Talmud también viene a corroborar esto. ¿Ok? Y por ejemplo, en el Talmud, en Sukkah 55b, en la nota 45, 56, perdón, en Sukkah 55b, nota 45, y en Sukkah 56a, en la nota 8, se nos confirma esto, y también en Tanit 15b, en la nota 7, y también nos lo confirma Josefo en Antigüedades Judías, el segundo libro, perdón, Antigüedades Judías 2, ¿ok? Libro 7, el capítulo 14, eh, párrafo 7. ¿Ok? Entonces, estos son simplemente fuentes por si alguien en algún momento quiere ir a corroborarlas por sí mismo. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho, al hacer el trabajo de investigación, pues nosotros las fuimos a corroborar. Pero bueno, cualquiera que guste también eh, puede hacerlo, ¿ok? Ahora bien, nos dice Segundo de Crónicas 24, del 1 al 18, como decíamos antes, que habían 24 clases sacerdotales. Por lo tanto, 2 servicios al año. Ahora, a Zacarías, que él pertenecía al orden de Abdías, pues para él, como decíamos, así como todos los otros sacerdotes también, iba a tener 2 turnos al año, y de estos dos turnos, en particular el suyo, a él le correspondía el octavo y el 32º. O sea, el turno número 8 y el turno número 32. Ahora, si Lucas 1:5, al cual estábamos haciendo referencia antes, es correcto, entonces encontramos que el 32º turno era el de Tishrei, el del mes de Tishrei, el número 10 del mes. ¿Ok? En particular, esto sería la semana que va del 9 al 15 del mes. ¿Ok? Porque, o sea, el 10 era el día del Yom Kippur, propiamente hablando, pero toda la semana
era la semana en la que tenían que oficiar estos sacerdotes. Por eso que decíamos que, dado que tenía que ser una semana, entonces iba más o menos del 9 hasta el 15, siendo el día 10 el día del Yom Kippur. Ahora bien, si, mm, si se queda embarazada la esposa de Zacarías, ¿no? Y, en el mes de Tishrei, es decir, aproximadamente en septiembre, entre el 16 y el 22, o sea, lo que se corresponda a nuestro septiembre, entre el 16 y el 22, entonces iba a dar a luz, tenía que dar a luz a, justamente a San Juan Bautista en el mes de Tamuz del calendario hebreo, que corresponde a nuestro junio, al junio de nuestro calendario gregoriano. Y en particular en los días entre el 23 y el 29. Y esto de hecho es lo que queda confirmado también por la tradición, ¿no? Justamente nosotros celebramos el día de San Juan Bautista precisamente en esa semana. Ahora, si mal no recuerdo yo, esto aquí la memoria me podría fallar porque no olvidé tomar nota de esto, pero si mal no recuerdo, celebramos el día de San Juan Bautista el 25 de junio, todos los junios. ¿Ok? Luego, si me lo pueden corregir en el chat, si es que alguien tiene el dato, pues lo apreciaría mucho. Así que, si ella se queda embarazada de nuevo en el mes de Tishrei, que fue cuando justamente, como lo decíamos antes, haciendo referencia a San Lucas capítulo 1, se le presenta el ángel a Zacarías y le dice que su esposa justamente en esos días se quedaría embarazada, eh, y ella se queda embarazada, tal como el anuncio del ángel lo declaraba, y por lo tanto da a luz en junio. Ahora, sabiendo esto y sabiendo que había una diferencia de 6 meses de edad aproximadamente entre San Juan Bautista y el Señor Jesús, justamente por la descripción que hace el Evangelio de esto, entonces María tiene que haberse quedado embarazada en el mes de Nisan, es decir, en el mes de nuestro calendario conocido como marzo. 24 de junio. Gracias, Norma. La verdad, no sé por qué bueno, me acuerdo que era el 25, fallo mío. 24 de junio. Muchas gracias. Muy bien, entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Ella se tiene que quedar embarazada en el mes de Nisan, mes del calendario hebreo, que corresponde a nuestro marzo. En particular, siempre aproximadamente entre el 16 y el 22. ¿Y esto dónde lo leemos? Bueno, justamente hace siempre esta descripción el mismo Lucas en su Evangelio, siempre en el capítulo 1, en los versículos 26 y 36. ¿Ok? Sí, seguramente ustedes lo recuerdan cuando ella le va a ver a... eh, ¿cómo es? Cuando ella le va a ver a su prima, dice a su prima, y ella ya estaba embarazada, ella ya estaba embarazada de 3 meses de San Juan Bautista, cuando se quedó embarazada María. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, si María, si la Virgen Santísima se queda embarazada en el mes hebreo de Nisan, de nuevo, por lo tanto, nuestro mes de marzo, entre el 16 y el 22, entonces el parto tenía que ser unos 9 meses después, que justamente corresponde al mes hebreo de Kislev, es decir, nuestro diciembre, justamente entre el 23 y el 29. ¿Ok? Entonces, así es como tenemos, digamos, una aproximación, la aproximación de una fecha muy plausible desde una perspectiva histórica, usando solamente, digamos, o principalmente, mejor dicho, fuentes bíblicas, con también algunas fuentes que vienen a corroborar todo esto por parte, como lo vimos, del Talmud y también de las antigüedades judías eh, ¿cómo es? Se me va el nombre, de Josefo, perdón, de Flavio Josefo. Ahora, vamos a ver en cambio, por otro lado, algunas fuentes extra bíblicas de esto, ¿de acuerdo? Para que más o menos podamos saber qué es lo que, pues, digamos, se sostuvo a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, algunas fuentes extra bíblicas. Tenemos a San Hipólito, que hace referencia a la celebración de la Navidad
ya desde el inicio del siglo III. Recordemos que el siglo III es aquella época que va desde el 200 hasta el 300, ¿ok? Después de Cristo, desde el 200 hasta el 300. Y San Hipólito, o sea, no tenemos como tal una fecha exacta de, digamos, de su nacimiento, o sea, de cuándo escribe esto, pero aproximadamente tuvo que haber sido hacia, como decíamos, hacia el comienzo del siglo III. Ok, más o menos sería, por lo tanto, entre el 200 más o menos y el 215, 220. Es lo que sabemos desde una perspectiva histórica. Muy bien. Ahora, también sabemos que desde el siglo IV todos los calendarios occidentales asignaban el 25, o sea, la Navidad, en el sentido del día en el que nació el Señor Jesús, le asignaban al día 25 de diciembre. En Roma, de hecho, la Navidad, en Roma en el sentido de las iglesias, ¿ok? Que estaban en Roma, como tal, como capital del Imperio Romano, ¿no? Se celebraba eh, la Navidad precisamente el 25 de diciembre. Y esto se hacía desde antes del 354. Y sabemos que en cambio en Oriente, en particular en Constantinopla, ¿no? Se empezó a celebrar aproximadamente hacia finales del siglo IV. ¿Ok? Más o menos por allá alrededor entre los años 370 y 380. Así que, bueno, aquí tenemos, como decíamos, algunas también fuentes extrabíblicas a las que podríamos apelar. También sabemos que antes no, o sea, hubo un tiempo durante más o menos los primeros 3 siglos en el que en realidad por la tradición no tenemos una fecha exacta. Algunos, por ejemplo, proponían el mes de agosto, otros proponían el mes de diciembre, otros todavía proponían el mes de septiembre, pero en particular fue San Crisóstomo quien, digamos, sostuvo que tenía que ser en realidad el 25 de diciembre por lo que él sabía, por lo que le había llegado, por la tradición que le había llegado, y también pues por, digamos, el estudio del Evangelio según San Lucas, propuso en dejarlo como día fijo, el 25 de diciembre, y de hecho, poco a poco así fue como se fue consolidando, digamos, en todo el mundo el día en el que había que celebrar, que festejar el nacimiento del Señor Jesús. Muy bien, mientras tanto, antes de seguir, ok, con otras cosas, vamos viendo también aquí en el chat si es que a lo mejor hay algún aporte o alguna pregunta. Vamos a ver. Y luego seguimos. Si tienen alguna pregunta y algo que sepamos que podamos contestar, pues con todo gusto lo vamos a hacer. Entonces, como decíamos antes, ¿no? No tenemos la fecha exacta, o sea, ciencia cierta, pero es que, por otro lado, no tenemos casi ninguna fecha, sobre todo hablando de la historia más antigua, ¿no? De aquella un poco más remota. Si tomamos como punto de partida el año 2024, tenemos en realidad conocimiento a ciencia cierta de muy pocas y casi ninguna fecha importante desde una perspectiva histórica. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el método que tiene el historiador de proceder no le permite el poder determinar en todas las circunstancias, ni siquiera en la mayoría de las circunstancias, fechas exactas. Por un lado, porque esto es algo que más que nada le importa al hombre moderno y sobre todo posmoderno, ¿no? O sea, poder determinar fechas exactas, por un lado. Por otro, y mientras que en cambio al hombre antiguo estas cosas no le importaban mucho. Y por otro lado, pues porque justamente entre las diferencias de calendarios, los cambios que hubo, en fin, una cantidad de factores que no nos permiten, no nos consienten el poder determinar esto con exactitud. Y esto es tan así
fíjense ustedes que ni siquiera nosotros sabemos a ciencia cierta el año de la muerte del Señor Jesús. Lo que sí sabemos es que hay 2 días que son las, verdaderamente hablando, las posibles, siendo una más plausible que la otra, que son el 30 y el 33 después de Cristo, como años, digamos, hipotéticos de la muerte de nuestro Señor. Y sin embargo, no, a ciencia cierta no sabemos si murió en el 30 o en el 33. Personalmente yo me inclino hacia el 33 después de Cristo. Y si ustedes gustan, en algún momento también podemos tratar esto, podemos abordarlo desde una perspectiva histórica, de nuevo, porque no tenemos, o sea, la tradición no nos da, perdón, la tradición no nos da una fecha exacta, y no tenemos modo de poder apelar a un año particular, de no ser por justamente el método histórico. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya es materia de otro programa. Bueno, vamos a ver, mientras tanto. O bueno, Ana María dice algo muy lindo. Muchísimas gracias, hermana, que Dios te bendiga y que te recompense por animar tanto aquí en el chat a las personas, ¿no? Que dice, bueno, dejar su like. Ojo, para esta Navidad alcancemos los 5.000 suscriptores. Gracias, Miquele, por tu trabajo. No, gracias a ti, hermana, de verdad, por toda tu colaboración, por todo tu apoyo, por todo lo que haces. Que Dios te bendiga grandemente. Muy bien, vamos a ver aquí. Y pregunta Jesús que qué relación hay con la supuesta festividad del sol. Bueno, como tal, en el sentido de cuál toma de la otra, como lo estábamos viendo antes, en realidad no hay ningún tipo de prueba a favor de que la festividad del dios Sol haya sido anterior a la Navidad cristiana, sino que además, y alguien puede decir, bueno, pero desde el silencio no se puede argumentar como tal porque esto sería una falacia, ¿no? En lógica, sino que no nos quedamos ahí, como decíamos, sino que además hay pruebas que nos ponen a la fecha de la Navidad cristiana, celebrada un 25 de diciembre, como anterior a la que usaron los romanos para celebrar a su dios Sol. ¿Ok? Entonces, si es que queremos entender el tipo de relación que pueda haber entre ellas en el sentido de cuál fue primera, bueno, fue primero, con fuentes históricas en mano, fue primero la festividad cristiana, la Navidad cristiana. ¿Ok? Ahora, otra relación que pueda haber, pues, o sea, más allá de esto, no sé, que a lo mejor los romanos hayan intentado de algún modo asignarle una misma fecha, quizás con, bueno, con la intención que fuere, pues eso como tal, no, o sea, no podemos decir mucho desde una perspectiva histórica, no, porque no sabemos mucho al respecto. Pero al menos sí que es importante dejar claro que fue antes considerado el 25 de diciembre el día de la Navidad cristiana, antes que el día de esta celebración pagana, justamente porque suelen, sobre todo los escépticos, tanto dentro como fuera del cristianismo, suelen apelar a esto como queriendo decir que, bueno, que la Navidad en realidad es pagana y que no tenemos que festejarla y que no es algo original propio del cristianismo, sino que más que nada tiene que ver con toda una serie de cuestiones, de asuntos políticos, por medio de los cuales se quiso solventar algunas carencias o algunas cuestiones que se estaban manejando en aquel tiempo y que esta luego se terminó consolidando en el cristianismo y que nosotros hoy en día festejamos el 25 de diciembre como el día del nacimiento, de la natividad del Señor Jesús, cuando en realidad no es así. Pues eso es el problema que resolvemos justamente mostrando cómo antes fue la Navidad cristiana y después, en cambio, la celebración pagana. Sí, dice Oscar que se dice que la iglesia puso esa fecha porque también es el día más largo del año, creo. Bueno, en realidad eso sería el 21 de diciembre, no el 25. Hay personas que dicen eso, pero en todo caso tendría que ser el 21 de diciembre. 21, 22 más o menos, ¿no? Y ya no el 25.
Entonces, en ese sentido, eh, no sé qué tan relevante podría ser. Este comentario también es interesante de Claudio, que dice, el 25 de diciembre se considera también los 9 días que nuestra iglesia ganó para la humanidad cuando se cambió el calendario juliano por el gregoriano. Sí, sí, aquí estamos teniendo en cuenta lo que es el calendario gregoriano, ¿ok? Por lo tanto, sí, se tiene en cuenta el cambio que hubo del uno al otro. Bueno, esto como tal, bueno, sí, digamos que se relaciona, ¿no? Se relaciona. Que dice, pregunta María Belén, al respecto del año cero, ¿es cierto que históricamente Cristo habría nacido aproximadamente 6 años antes que lo que se dedujo, es decir, 6 antes de Cristo? Claro, bueno, habría que decir, ¿no? En primer lugar, que año cero como tal no lo hay, ¿no? O sea, el cero, también desde una perspectiva matemática, eh, o sea, indica la nada como tal, ¿no? Y por lo tanto sirve el cero más que nada, o sea, para otras funciones. Pero el cero a secas es nada, no hace referencia como tal a un número real y verdadero. Esto es para decir que en realidad en el calendario no hay un año cero, sino que hay un uno antes de Cristo y luego se pasa directamente al uno después de Cristo. ¿Ok? Esto por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, la cosa va un poco, digamos, en esos, digamos, en esa dirección, ¿no? El Señor no habría nacido en el cero, ¿no? Antes o, bueno, como se quiera ver, ¿no? Antes o después de Cristo, no habría nacido en el año cero, sino que habría nacido algo de tiempo antes, ¿ok? Las fechas digamos, más plausibles, si bien es cierto que también se propone el 6 antes de Cristo, las fechas que parecen ser las más plausibles son entre el 4 y el 2 antes de Cristo. Personalmente, también por algunas razones históricas, pero bueno, hoy no vamos a tratar, eh, me inclino más hacia el 2 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, en otro momento, también podemos tratar este tema que es muy, muy interesante. ¿Ok? Pero pues no traje, digamos, las fuentes, todos los datos para poder hablar sobre esto en el día de hoy. Entonces, por eso que digo que quizás lo podríamos dejar para otro programa. Quizás a lo mejor para un programa en el que tratemos la fecha de nacimiento, o sea, la fecha en cuanto al año y la fecha de su muerte, siempre en cuanto al año. Porque aquí más que nada son los años los que están sobre todo en disputa. Porque en cuanto, por ejemplo, a lo que es el día de su muerte, si sabemos que fue en el día de la Pascua, por lo tanto, celebrada en el mes de Nisan, que corresponde aproximadamente a nuestro marzo, más o menos finales de marzo, principios de abril aproximadamente, por lo tanto, el mes de Nisan del calendario hebreo. ¿Ok? Y entonces, bueno, en ese sentido no tenemos muchos problemas, pero sí con respecto a lo que es el año, tanto lo que es el año de nacimiento como también el año de su muerte, sí que están un poco, digamos, en disputa. Como decíamos, los más probables o los más plausibles parecen ser para el año de nacimiento entre el cuatro o el 2. En cambio, con respecto a los años de muerte, el 30 o el 33. Sí, Dani, correcto. Es lo que decíamos, ¿no? Eh, dice, tenía entendido que la festividad del Sol Invicto surge como una especie de oposición, competencia contra la festividad cristiana. Correcto, así es. Por eso, como decíamos, eh, no solo no hay pruebas de que no se haya festejado antes que la Navidad cristiana, sino que además hay pruebas de que se empezó a festejar después de que ya el 25 de diciembre se festejaba la Navidad cristiana.